L'experiència es remunta un any enrere. Nosaltres, Eva Garcia, que és la coordinadora de tots els projectes Art i Part, es posa en contacte amb nosaltres, com a Antic Teatre. Ens agradaria que féssiu un projecte comunitari, que ja en teníeu experiència, i que ho feu amb altres entitats del barri. I nosaltres, clar, teníem relació ja amb la Bon, teníem relació amb Escladís, teníem relacions amb altres entitats, i vam començar a parlar i al final es va dibuixar, a poc, un treball col·laboratiu interessant i molt important. Isabel, ¿qué te dijo cuando hablaste de este? Isabel me dijo que le encantaría hacer como ser parte y hacer, bueno, entre todas hacer como una reescritura, ¿no? Del presente, del pasado. Creo que hay dos fases diferenciadas. Una es si inicialmente usemos las caminadas y los paseos de Isabel y después decidir en un segundo término la cuestión del espectáculo. Hablamos de que tiene que cerrarse con algo escénico, pero no tiene por qué pasar en el Antic. Si podemos hacer un itinerario, podemos hacer el itinerario. Nosotros lo que hablamos es que esto es una posibilidad, ¿vale? El Tu Danza se hace en la calle. En un festival social se hace un espectáculo itinerante dentro de este contexto. Por nosotros es genial, sería una forma de conectar también toda la actividad que ya existe, ¿no? Para mí ha sido interesante conocer la parte histórica del barrio, ¿no? He recorrido todas sus calles, pero desconocía mucho contexto histórico, por ejemplo, el de las Didas. Al carrer Flor del Lliri crec que es trobava el lloc on les Dides eren acollides però al mateix temps també protegides. És importantíssim posar de relleu la creació de vida i el manteniment de la vida. Estem a la Flor del Lliri, no és massa espectacular, però és preciós, i clar, hi ha una història darrere d'aquestes parets molt interessant, i és aquest manteniment i fer possible la vida, que és d'alguna manera el que històricament les dones hem fet. Aquest altre tipus de narrativa històrica que permet transformar la visió sobre el passat i també la nostra percepció contemporània. Bueno, esta hostal de la Flor del Lliri me recuerda un poquito a lo que decía Isabel Segura, de las Didas, estas mujeres que daban de amamantar. Ellas tenían un contrato por escrito, ellas tenían derechos y se les valoraba su trabajo. Ahora estamos en el siglo XXI y las trabajadoras del hogar, que son son la continuación de este trabajo en el hogar, ¿qué pasa? A mí me impresionó mucho el día que en uno de los paseos me pediste dónde se podía encontrar el libro que yo utilizaba. Sí. Y a partir de ahí te cogí un cariño especial. Porque yo quiero saber más, porque yo no sabe nada. Como yo vení de África, yo sabe de cosas de África. Hay gente como ella, voy por el mercado atrás, donde está gente antes que da leche. Allí me gusta más, ¿me entiendes? Porque esta cosa es muy importante. Como a partir de un texto histórico del pasado, la utilización desde el presente también. Es decir, como esa transmisión y ese vínculo entre pasado y presente, yo creo que con este trabajo es el que hemos conseguido entre todas, ¿no? Es como la historia nos evidencia, ¿no? Las desigualdades sociales que permanecen. Grups que participen a Rebomboris, des de l'inici el procés de creació s'ha fet sobretot amb les dones del grup de la bellesa. Algunes noies joves que han vingut directament de l'Escola d'Arts Escèniques El Timbal, Cindy Llar i la Bon,
I també han participat mescladís, tu danses... Mescladís, tu danses en tot el procés anterior, en la primera fase. Nosaltres venim del grup La Bellesa i d'aquí, amb la Marta Galant, doncs ens van proposar entrar dintre d'un grup de col·lectius en els quals s'intentava fer una obra de reivindicació, sobretot de la dona. Al mateix temps, els altres col·lectius venien de la migració i, esclar, elles també van donar a entendre que avui dia es pot dir que es viu igual que fa un segle i mig enrere. Todos los grupos nos insertamos, nos conocemos, y entonces vimos que era importante también reconocernos entre todas las organizaciones que hay en los 3 barrios. Es un ejercicio de concentración muy potente que en el escenario tendría que ocurrir y en un momento determinado cualquiera de vosotras, siempre con los ojos cerrados, va a arrancar una nana, ¿sí? Como un momento de meditación y de momento nuestro trabajo como intérpretes es esta concentración, respiración y nanas, ¿sí? No fancy por la fun, ora si o si poloa, Itzi araña subió su telaraña, vino la lluvia y al suelo la arrastró. Crec que no podem oblidar que en un projecte artístic comunitari les persones que hi participen estan posant el seu temps, la seva disponibilitat, la seva presència, les seves experiències, els seus testimonis d'una manera totalment voluntària, i això és una ofrena, això és una cosa molt potent. És entendre que justament un projecte d'aquest tipus, pel tipus de persones que impliques, no? Dones amb càrregues familiars, en una situació altament precaritzada, en una situació molt vulnerable a nivell social, i a més els hi estàs demanant un nivell d'entrega, de temps, d'implicació, de posar-se en joc, posar en joc les seves vides, els seus relats, les seves narratives, i és entendre que això requereix de recursos que possibilitaran que això es pugui fer en millors condicions de producció. La asamblea era para nosotras una muestra simbólica de lo que ha sucedido en el pasado y lo que sigue sucediendo, que las mujeres nos seguimos reuniendo, nos seguimos organizando, básicamente para construir y seguir construyendo vida más digna para nosotras, sobre todo, que somos el último eslabón de la sociedad. Y cosedora, planchadora, limpiadora, he hecho todo casi como vosotras, y soy de Barcelona, y he nascut aquí, o sea que es muy fuerte, sobre todo ahora empieza que a la mujer nos consideran un poco personas, pero hasta ahora nos tenían como personas máquina. Que hay que hacer mucho ruido, mucho, porque aquí, sí, aquí está muy bien porque podemos hablar, pero esto mismo en otro sitio se nos oiría más. Y ella me dice que mientras estaba teniendo el parto, el marido estaba asistiendo al parto a través de una puerta de vidrio, y parece que el marido le hacía gestos al médico diciéndole que no se olvidara de ligarle las trompas. Me dice ella. Escucho voces que hay alrededor mío. Ella fue a México.
Ella, yo te pregunté a ella qué pasa, ella dice que tiene problemas de columna. Mi médico ha preguntado a ella qué tipo de trabajo haces. Ella contesta al médico que trabaja camarera de piscina. Per què donem les baixes laborals? Doncs quasi sempre per ansietat i depressió. Però és una ansietat i una depressió endògena pel fet de ser dona? O és una ansietat i una depressió pel fet de viure en una societat androgènica que t'ha creat i t'ha destinat a tu totes les feines més baixes de la vida i de la llar i de la cura? I més baixes no perquè no siguin altes, són altes perquè cures persones, però són baixes perquè no te les paguen, no les remuneren i no et donen recursos per fer-ho. Aquesta voluntat d'enginyeria social, si vols, de construir aquest pont, no? De dir, ostres, anem a posar foco a això que sempre queda fora de camp i a veure què passa. Lo que nos hace es desplazarnos a enero del 2024 para ser parte del régimen de la seguridad social. Por eso nosotros esta noche decimos no a la enmienda 6.777. No. Lo definiría como un alboroto espontáneo, como pasaba antes con las mujeres en el barrio. Yo siento que ahí tienen como el enlace, la historia con nosotras, ese alboroto como espontáneo, en verdad, és d'una necessitat supervisceral. Crec que el que estem intentant fer és fer del personal és polític, no? Allò personal és polític, per mi en el sentit de conjugar el coneixement, no? Les narratives històriques des d'una perspectiva feminista i posar-ho, no? En relació amb tota una sèrie de llenguatges artístics. Bueno, para mí Rainbow Body significa descubrimiento de la diversidad de gente. Significa también la huelga que hacemos las mujeres. Aquest espai obert i aquesta cosa com d'anar sumant persones i llenguatges i fer-los com tots possibles, a mi m'emociona molt. No, el procés creatiu ha estat fantàstic, primer perquè vinc d'un món que no és el teatre i llavors veure com d'una cosa textual passes a representar-la col·lectivament, a mi m'ha donat moltíssima energia. És a dir, m'ha tret l'avorriment de sobre. I espero que Rebomboris surti bé perquè l'estem posant cor i ànima. Tant de bo es pugui continuar a parlar i que sigui l'inici d'un camí cap a una reflexió diferent sobre el paper que tenen les cures o que han tingut, tenen i han de tenir les cures en la nostra societat. Y creo que Rebomboris es eso, para también dar alegría, dar mensajes nuevos de que las mujeres estamos aquí y que vamos a seguir luchando.